Quiero hacerlo gráfico para que podáis verlo y así podáis entenderlo mejor a la hora de leerlo. Ese es el decreto de Artajerjes que inicia el periodo de las 70 semanas. ¿Cuándo se terminan las 69 semanas? Las que ya se han cumplido. La afirmación profética la leemos en Daniel 9:26. ¿Qué decía? Decía, y después de las 62 semanas, más las 7 que dura la primera etapa, los 70 años en la construcción de las puertas y los muros, dice, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario y el fin con inundación. Decía el texto parafraseándolo. O sea, ¿cuándo se cumplen o cuándo empieza y termina las 69 semanas? Con la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén. Pero ahora quiero hacer algo que lo he escrito aquí, vamos a hacerlo juntos. Quiero hacer un cálculo de tiempo en esa evidencia histórica, ¿vale? Para eso nos vamos a poner, vamos a girar la cámara y lo vamos a ver aquí, que lo tengo apuntado. Vale, el decreto de Artajerjes, este decreto, déjame ponerlo así, este decreto, el decreto de Artajerjes, datan los que saben, datan los que lo han estudiado y nos lo dejan marcado para el estudio, data que fue fechado o está fechado el 1 de Nisan. Y el 1 de Nisan equivale al 14 de marzo del 445 a.C. O sea, déjame borrar esto y voy a dejar datos por si alguno quiere apuntar. Este decreto, el de Artajerjes, de Nehemías capítulo 2, está datado el 14 de marzo, del 445 a.C. Está datado el 14 de marzo del 445 a.C. Bien, la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén se data el 10 de Nisan, que es la semana de Pasión. Y el 10 de Nisan equivale al 6 de abril, del año 32, después de Cristo. O sea, el 14 de marzo del 445 empieza el conteo de las 70 semanas de Daniel. Y se cumple la 69, el 10 de Nisan, que equivale al 6 de abril del 32 después de Cristo. Pero es que hay también un periodo intermedio. Hay, si hacemos un conteo de todos los años, vemos que hay 476 años en conjunto, que si esto lo multiplicamos por 365 días, dan un total de 173.740 días. Pero si contamos también el periodo intermedio, los días que hay entre el 14 de marzo y el 6 de abril, hay 24 días. Ahora atención, si sumamos los días por años bisiestos, hay 116 días. O sea, hacen un total de 173.880 días proféticos. Ahora, fijaros, vamos a borrar esto y fijaros un poco. ...69 semanas... por 7 años... por 360 días... ¿Por qué 360 días? Porque no es un calendario solar por el que se miden los 70 años, sino que la Biblia nos enseña, en Génesis concretamente, nos enseña que el año profético ajustado al calendario hebreo era de 360 días. Y si ahora multiplicamos 69 semanas por 7 años por 360 días, dan un total de 173.880 días. Que multiplicados por años
que si eso lo multiplicamos por el año profético, que son 360 días, no 365, dan 483 años proféticos. Justo los años que están cumplidos, que son 69 semanas cumplidas. Voy a girar la cámara. Amén. Y seguimos. O sea, que si os estáis dando cuenta, con la pizarra, con simples ejemplos para hacerlo más visual y que podamos entenderlo mejor, están cumplidos a la perfección los 173.880 días proféticos basados en los 360 días del año profético, el año bíblico, que tenía que ver, déjenme colocar el texto para poder enseñárselo, si me deja. Ahí está, vale. Bien. O sea, que los 360 días, conforme nos dice Génesis capítulo 7, versículo 11, Génesis capítulo 7, versículo 24 y Génesis 8, del 3 al 4, nos habla el texto donde dice que 150 días son 5 meses de 30 días cada uno. Por eso el año profético son de 360 días. Y si hacemos el cálculo como lo hemos hecho, es a la perfección 483 años proféticos. 69 semanas cumplidas. O sea, queda una por cumplirse, que se va a cumplir exactamente igual que las 69 semanas. Ahora yo pregunto, ¿ha estado la iglesia en las 69 semanas que se han cumplido? ¿Ha aparecido la iglesia por allí o se le ha mencionado? ¿Se ha determinado las 69 semanas para la iglesia o la incluye en algún momento del reloj profético, del programa profético para con Israel? No, está totalmente desvinculada. ¿Por qué? Usando la Biblia, la hermenéutica y la correcta interpretación, ¿por qué queremos interpretar la tribulación independiente de estas 70, que 69 se han cumplido y una se tiene que cumplir con la misma característica que era Israel y Jerusalén, y tiene que ver con ello? Es un trato específico con la nación de Israel y Jerusalén, donde la iglesia no tiene parte, porque es otra administración. En el momento que se ha pausado en la semana 69, la entrada triunfal, 14 de Nisan, 14 de abril del año 32 después de Cristo, ahí se pausó el reloj profético de Dios y no entra en acción, atención, hasta que empiece la tribulación y la iglesia, por ende, sea arrebatada. ¿Amén? Seguimos. No sé si se está entendiendo. Pregunto, ¿se está entendiendo hasta aquí? Vale, pues entonces yo voy tirando, porque vamos a ver el desarrollo de esas 69 semanas y vamos a ver si la iglesia ha estado por ahí. Vamos a ver si la iglesia estaba ahí. Bien, vamos a ver cuáles son las figuras proféticas que se mencionan en las 69 semanas. ¿Qué es lo que emerge? ¿Qué naciones surgen dentro de estas 70 semanas, pero que solo se han cumplido 69? Hay figuras proféticas. Todos conocemos el capítulo 2 de Daniel, la gran imagen que vio Nabucodonosor en sueños. Luego, Daniel en el capítulo 7 también ve diferentes bestias, que también lo soñó en sueños. Es la misma visión, es el mismo desarrollo de naciones y de reinos que se van a levantar en estas 69 semanas que ya se han cumplido. Atención, Nabucodonosor ve el esplendor, Nabucodonosor ve la riqueza, ve la maravilla de los metales en la estatua: oro, plata, bronce, hierro. Va disminuyendo de valor en el metal, pero va cogiendo durabilidad. Oro, plata,
bronce y hierro. Lo esplendoroso de los imperios que van a surgir en la historia lo ve Nabucodonosor en Daniel capítulo 2. Pero Daniel capítulo 7, a él, atención, a él se le revela la ferocidad de estos imperios. Porque él ve lo mismo, pero ya no ve la grandeza, ya no ve el brillo de ese reino, de ese imperio, sino que ve la ferocidad de ello, figurado y visibilizado en diferentes bestias que tienen representación en todo esto. Pero vamos a ver esa sucesión de reinos en el plano de la historia de la humanidad, donde la Biblia, o mejor dicho, la historia le da la mano a la Biblia, ratificando lo que la Biblia cumple en profecía. Vamos a ver la primera parte que tiene que ver con la imagen de Daniel capítulo 2. Empieza diciendo que hay una cabeza de oro. Vamos a ver la estatua, la cabeza de oro. ¿Quién es la cabeza de oro? En Daniel 2:38 dice: y donde quiere que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él os ha entregado tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Se lo está diciendo a Nabucodonosor. Y ahora le dice: tú eres aquella cabeza de oro. Por lo tanto, la cabeza de oro, donde empieza el conteo de las 70 semanas, ya empezando desde la orden para restaurar los muros, es decir, el cuarto decreto en la Biblia, el segundo de Artajerjes, la cabeza de oro era el imperio babilónico. Se lo estaba diciendo a Nabucodonosor. Por lo tanto, podemos entender la historia a partir de la cabeza de oro. ¿Y dónde colocamos? ¿A quién le colocamos? Se lo colocamos al imperio babilónico. Babilonia es la cabeza de oro. En Daniel capítulo 7, donde Daniel ve la ferocidad, las bestias, ve a un león con alas de águila. Y es la imagen que se asocia a Babilonia. En los panteones babilónicos se veían águilas con leones con alas de águilas dibujadas. Era algo que representaba en la historia y en la arqueología a Babilonia. ¿Cuál fue el rey más destacado? En ese momento, Nabucodonosor fue el rey más destacado del imperio babilónico. Pero como todos los imperios que no gobierna el Señor, caen, pueden ser muy fuertes, pueden tener un auge alto, pero si no está el Señor reinando o no le dan la pleitesía a Él, todo imperio que surge acaba por caer. Y el imperio babilónico cayó. ¿Y quién imperó por encima de él? ¿Quién fue el sucesor en tomar el reino del mundo conocido en aquel entonces? La siguiente parte de la estatua: los pechos y los brazos de plata. Y era el imperio medo-persa. En Daniel 2:39. Era el imperio medo-persa. Es cierto que había una alianza entre los medos y los persas, y luego uno imperó y se comió al otro, pero fue el imperio que tomó el relevo del gran imperio, atención, babilónico. Daniel capítulo 7, versículo 5, desarrolla o nos enseña una bestia que se asocia al imperio medo-persa. Y nos empieza a relatar y empieza a hablar de un oso con un costado alzado. Dice Daniel 7:5: he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alza de un costado más que de otro, iba con un costado más alzado que otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho: levántate y devora mucha carne. Atención, el oso con un costado alzado, ¿saben lo que simboliza? Que el imperio que predominó sobre otro fue el persa sobre los medos. Hubo una alianza de los medos y los persas para reeducar a Babilonia, para tomar el imperio del mundo, pero luego el imperio persa predominó sobre los persas, sobre los medos. Por eso es el que el oso está de alguna manera alzado de un costado más que de otro, porque un imperio de los dos que formaron alianza predominó sobre el otro. Los persas predominaron sobre los medos. Luego, las 3 costillas que tenía el oso en la boca, en aquel momento contextualizado, hacen referencia a las conquistas concretamente de Susa, Libia y Asia Menor, que los persas de alguna manera adquirieron en su conquista. ¿Cuál fue el rey más destacado en este imperio? El rey Darío, que la Biblia nos relata. Amén.
Luego, como todo imperio que tiene un auge, cae y es derrocado. ¿Y cuál es el imperio que se alza como nuevo líder mundial? El imperio greco-macedonio. Y es representado en la estatua en Daniel 2:39 como los muslos de bronce. Vemos que ya va bajando la calidad del metal, pero es más gruesa, tiene más ferocidad, tiene más solvencia. Y vemos que en Daniel capítulo 7, versículo 6, se le asocia un leopardo con 4 alas y 4 cabezas. Es decir, hablar de los muslos de bronce de la estatua es lo mismo que hablar del leopardo con 4 alas y 4 cabezas. ¿Y a qué hacen referencia? Al imperio greco-macedónico. Las 4 alas simbolizan la rapidez de acción de este reino. Las 4 cabezas simbolizan las divisiones del imperio. ¿Por qué? Porque el rey más destacado fue Alejandro Magno en la historia. Este Alejandro Magno en la historia no tuvo hijos, no tuvo descendencia. Y su imperio se dividió en 4. Sí, en Siria, en Egipto, en Macedonia y en Asia Menor. En sus generales se dividió en 4 su imperio, que es la representación de las 4 cabezas que se divide la división de su imperio a la muerte de Alejandro Magno, que fue el rey más destacado del momento, compañero. Ahora, este imperio que decía y dicen los escritos que no conoció la noche, que se ponía el sol y se acababa el sol, también fue derrocado. También con el tiempo se deterioró y cayó. ¿Y cuál fue el nuevo imperio que surgió? Con más fuerza, con menos brillo, pero con más solidez y fuerza, el imperio romano. Y el imperio romano está representado por las piernas de hierro en Daniel 2:40. Pero ¿saben cuál es la bestia en Daniel 7:7 que describe a este imperio? Es una bestia espantosa y terrible. Ya no se dice que ni es león, ni es leopardo, ni es oso. No, es una bestia espantosa y terrible. ¿Por qué? Porque lo que ha conseguido este imperio no lo han conseguido los demás. Ha sido más feroz y ha abarcado mucho más. Y es el último imperio conocido, el imperio romano, que también que estaba en tiempos de Cristo y que es el imperio final donde se cumple el término de las 69 semanas. Imperaba el imperio romano cuando se cumplió y se puso en pausa el reloj profético de Dios para con Israel, el trato específico de las 70 semanas cumpliéndose en las 69. Ahora queda una semana que luego en estas lecciones que vienen vamos a estar desarrollando. Ahora, ¿cómo se inicia la semana 70? ¿Cómo se va a iniciar la semana 70? La tribulación. Cuando hablamos de la tribulación, hablamos de la semana 70 de Daniel. O sea que la tribulación y las 69 semanas de Daniel tienen las mismas características, tienen la misma determinación, tiene el mismo decreto, tiene el mismo énfasis. Y en las 69 semanas, ni en el imperio babilónico, ni en el imperio medo-persa, ni en el imperio greco-macedónico, ni en el imperio romano estuvo la iglesia. No apareció, ni existía, ni se conocía, porque era un misterio cerrado que fue revelado en el Nuevo Testamento, con la pausa de estas 69 semanas, dejando la última semana para que se inicie en Daniel 9:27, donde hemos leído que decía: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Bien, la confirmación del pacto o esa confirmación o convenio con Israel, ¿por quién? Por un príncipe que ha de venir, que había destruido Jerusalén. Todos sabemos que en la profecía hay profecías que son retrospectivas, que Jesús está hablando en Mateo 24 y 25, en una profecía que tiene doble cumplimiento. Cuando le dice a los discípulos: veis, el templo no va a quedar piedra sobre piedra. Se cumple literalmente en el año 70 de nuestra era por el general Tito, hijo de Vespasiano. ¿Dónde? En el imperio romano, las piernas de hierro. ¿Amén? O sea, tiene una profecía de doble cumplimiento. Se cumple en el año 70 de nuestra era, pero tiene un tiempo escatológico. Tiene una revelación, una profecía, un cumplimiento progresivo.
de doble cumplimiento. En el momento, en el futuro más cercano de ellos, en el año 70, y luego en el tiempo tribulacionario, porque nos dice que el que firma o confirma el pacto con Israel para que vuelva otra vez el tic-tac de Dios, el reloj profético de Dios para con Israel, las 70 semanas, en esta la que ya queda la tribulación, atención, tiene que confirmar esta semana un príncipe que ha de venir de un pueblo que destruyó el templo. ¿Y quién ha destruido el templo en el año 70? El Imperio Romano. Pues de los confines del Imperio Romano, que eso será para la lección que viene, para el tema 5, hablaremos de la naturaleza del surgimiento del anticristo y del falso profeta. Ya os dejo el buen sabor para la semana que viene. Ese príncipe que ha de venir del Imperio Romano firmará o confirmará un pacto con Israel, que es la última semana, porque concretamente confirmará un pacto por 7 años, justo lo que dura la semana de Daniel, haciendo cumplimiento completo a los 490 años proféticos de Israel. El pacto se establece entre un príncipe que ha de venir, que pertenece al último de los imperios, y está representado en la profecía por los pies de hierro y el barro cocido de Daniel 2, 41 y 43. Al final de la estatua, los dedos son de barro y no enlazan con el hierro. Representa esa alianza. Y en Daniel 7 nos habla del cuerno pequeño que surge, que hace referencia al anticristo. Ahora, para no tocar tema ya de la lección que viene, atención. Yo voy a preguntar una pregunta. ¿Qué características tendrá el tiempo según la Biblia? ¿Qué características va a tener la tribulación según la Biblia? Atención, vamos allá. Porque este tiempo manifiesta un tiempo en el cual Dios va a intervenir en un juicio sobre el mundo entero. Apocalipsis 3:10 habla de cuando la iglesia le está diciendo que sale de, hablemos en su momento, en la primera lección, en el primer tema, y vienen juicios. Hay 21 juicios. Hay 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. 7 sellos son el desvelar la ira de Dios, 7 trompetas son el anunciar la ira de Dios, y 7 copas son el derramar la ira de Dios. Aparte de esos 21 juicios, hay 3 ais que están intercalados, que también se suman a modo de juicio, y algún evento más entre medio. Todo eso son señales, juicios y señales que anteceden a la segunda venida literal para inaugurar el reino mesiánico de Cristo. El reino mesiánico de Cristo es la roca que ve en la visión de la estatua, que una roca cortada no con mano le cae en los pies y derriba toda la estatua, derriba todos los imperios conocidos y por conocer. Y esa roca que se establece y derriba a los demás imperios es el reino milenial, el reino de Cristo. Amén. Pero en este tiempo, es como he dicho, hay una manifestación en el que Dios interviene en un juicio sobre el mundo. La ira de Dios en la tribulación se va a hacer manifiesta, se va a hacer notoria, pero hay una frase específica en el libro de Apocalipsis, concretamente a todos los moradores de la tierra. La palabra o la frase moradores de la tierra se asocia a gente que no pertenece a la iglesia. Siempre en el contexto y siempre en la hermenéutica se aplica a personas que moran en la tierra, pero que son de la tierra, que tienen una vida sedentaria en la tierra, que están anclados a la tierra o que viven en un contexto de pecado en la tierra. Nunca se asocia moradores de la tierra y nunca se aplica a la iglesia. Apocalipsis hace 4 a 6 referencias a esta frase en lo que duran los juicios tribulacionarios. La iglesia no toma esta referencia. A la iglesia no se le da esta referencia porque la iglesia no está incluida en este juicio y en estas pruebas o juicios que tienen que venir sobre la tierra. Dice Apocalipsis 6, 15, 17. Dice así, dice: y todos los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, si a lo mejor uso, según voy pensando el texto,
alguna palabra diferente es porque la estoy trayendo desde el origen, desde el original, y la estoy traduciendo según lo conozco. A lo mejor varía en alguna interpretación, pero es el origen de su palabra. Y decía, reyes de la tierra, grandes, ricos capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, dice, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro, atención, de aquel que está sentado sobre el trono, y esto me encanta, y de la ira del Cordero. Atención, la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿De quién? ¿De su ira? ¿De quién? Del Cordero. ¿A quién califica su ira? Al Cordero. ¿Quién es el Cordero? Cristo. Si es la ira del Cordero, la tribulación y los juicios que están dentro de la tribulación, la iglesia no ha sido puesta para la ira del Cordero. Entiéndanme. La iglesia no ha sido puesta para la ira del Cordero. Y aquí dice, el que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿quién podrá sostenerse en pie? Dice el texto de Apocalipsis capítulo 6, cuando ya se están abriendo los inicios, los sellos, en el inicio de la tribulación. Amén. La ira del Cordero. La iglesia ha sido justificada en Cristo. La iglesia ha sido derramada en Cristo. La iglesia ha sido escondida en Cristo. La iglesia está en Cristo. Por lo tanto, la iglesia no es objeto de la ira del Cordero. La ira del Cordero, y ese día ha llegado. ¿De qué día habla? De la tribulación. Del día que está estipulado. Amén. A veces simplemente es analizar el texto y dejar que la Biblia diga lo que realmente dice y no lo que yo quiero decir. Es leer y dejar que la Biblia hable. Amén. Pero os voy a dar todavía características de la tribulación. Características que están en el Antiguo Testamento, que no se usa la palabra tribulación, pero que sí hablan de la característica de aquella tribulación. Porque hemos confundido y llamamos a la tribulación solamente con ese nombre y hacemos referencia a que es escatológica, cuando entendemos por hoy con este tema que la tribulación es la semana 70, es la que falta, que fue determinada sobre Israel y sobre Jerusalén. Amén. Hay características, mira, en Sofonías capítulo 1 versículo 15 se habla del tiempo de ira y se hace referencia el texto a la tribulación, pero no se le llama tribulación, pero sí se le llama y se le da la característica de que será un tiempo de ira. En Apocalipsis capítulo 14 se le habla de tiempo de juicio, o sea que otra característica de la tribulación no solo es ira, sino juicio. En Isaías 26 la Biblia nos enseña que es un tiempo de indignación. Se asocia indignación dentro de la tribulación. Es una característica más. Una cuarta característica la hemos visto en Apocalipsis 3:10, que es un tiempo de prueba, es decir, ira, juicio, indignación, prueba. Pero es que Jeremías 30 nos habla de un tiempo de angustia. Le da la característica también a la tribulación. Y no solamente angustia, Daniel 9 al 27 nos hablan de un tiempo de desolación. Y hemos dicho que Daniel 9:24 dice que son dictaminadas sobre Jerusalén e Israel. La desolación viene y se enfoca en ese foco. Isaías 24 nos habla de un tiempo de trastorno y se le da la característica a la tribulación de trastorno. Joel capítulo 1 se nos habla de un tiempo de destrucción. Y el capítulo 2 de Joel, si no recuerdo mal, de un tiempo de tinieblas, y se habla de tinieblas en aquellos momentos asociados a los juicios en ese momento. Y en el Salmo 24 no, después si se me viene a la mente os lo digo, me falta una característica que ahora no recuerdo, cuando se me venga a la mente os lo digo, pero bueno, os he dado 9 características, que creo que son suficientes, 9 características. Ahora, ¿ustedes creen que la iglesia, hablando sobre la ira del Cordero, que es el tiempo tribulacionario, donde no hemos sido puestos para ira, la iglesia no sufre esa ira del Cordero porque estamos en él?
Todas estas características, ira, juicio, indignación, prueba, angustia, desolación, trastorno, destrucción, tinieblas. Estas 9 características que hablan de la tribulación sin mencionar tribulación, ¿usted cree por sentido común bíblico que son asociadas a la Iglesia? ¿Que la Iglesia va a estar en este tiempo? ¿Que va a estar en estas características? Ahora, alguno puede decir, no, el Señor la va a cubrir en ese tiempo. Estuvimos explicando al principio de este ciclo que la Iglesia es sacada para no sufrir las consecuencias. Porque si ahora mismo, hoy en día, atención, si ahora surge una tercera guerra mundial y no es la tribulación, si ahora surge la tercera guerra mundial y no es la tribulación, donde se encarecen los alimentos, donde hay pobreza porque no hay trabajo por la guerra, donde el gasoil sube y no puedes conducir con el coche, donde sales al mercadillo, ya ni salgas al mercadillo porque no vendes. ¿Usted cree o usted ve la protección de Dios y los cristianos tenemos 1 millón de euros en la cuenta bancaria, nos traen comida todos los días, se nos llena el depósito, un ángel viene y nos llena el depósito para que andemos con el coche? No, las consecuencias las vamos a vivir igual, porque la Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea que si nosotros nos quedásemos a pasar la ira del Cordero, porque es lo que he hablado que la Biblia especifica en Apocalipsis 6, si nosotros sufrimos la ira del Cordero, no, que vas a ser protegido dentro de la ira, habrá consecuencias que vivamos. Si pasamos la tribulación y se aplica a nosotros, por mucha protección que pueda haber, hay precariedad. Y el Señor no puede ir en contra de su palabra. Amén. Y no quiero ahondar más en esto. Aquellos que estén entrando y quizás no compartan este corte dispensacional pretribulacional, no pasa nada, son doctrinas periferias, somos hermanos en Cristo. Uno se salva aceptando a Jesucristo, nada más. Yo no voy a debatir con nadie, simplemente comparto lo que yo veo en la Escritura, o veo que se interpreta y veo que me hace bien. Y es lo que nuestra misión abraza. Así que desde el respeto. ¿Amén? Bien, ahora la última pregunta del tema y luego dejamos espacio para las preguntas. Viendo hasta ahora, porque ahora voy a entrar en un tema muy bonito, que es necesario. Viendo hasta ahora lo que estamos hablando, ¿cuál es el propósito de la tribulación? Hemos hablado de la naturaleza, de las características. ¿Cuál es el propósito de la tribulación? Hemos hablado del desarrollo, pero ahora hablamos del propósito. ¿Cuál es? El propósito de la tribulación, en relación a los gentiles, es probar a los que moran sobre la tierra. Como he dicho, Apocalipsis 3:10, y la frase que se aplica muchas veces y que nunca se aplica a la iglesia, los moradores de la tierra, nunca se aplica ese contexto, ni esa frase a la iglesia, solo aquellos que no están en Cristo, aquellos que no viven bajo la cobertura de Cristo. Y en relación con Israel, una de las consecuencias de la tribulación es la preparación o preparar a la nación para la venida del Mesías Rey esta vez. Como dice Malaquías 4, del 5 al 6. He aquí yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿A qué día se refiere? A la tribulación. El último día que queda de los 70. Un día que para el Señor hablar de día, hablar de años, hablar de 1000 años, es un contexto hebraico. Hay que entender el contexto. ¿A qué se refiere? ¿Cómo se refiere? Hay que entender que la Biblia, aunque fue escrita para nosotros, no fue dirigida a nosotros. Entonces hay que entender a quién se dirige, cómo se explica, cuál es el contexto cultural del momento, cuál es el lenguaje que se usa, que nosotros no entendemos y que ellos con una palabra se entienden. Cuando se habla del 666, que hablaremos de ello, ellos ya entendían a lo que se refería, ellos ya sabían a qué se refería. Nosotros no, porque no usamos ni gematría, ni usamos interpretación del momento, estamos fuera de tiempo, no entendemos el lenguaje coloquial del momento. ¿Amén? Atención. Pero también es traer la salvación a muchos de los judíos, como dice Romanos 11, que nos habla sobre esto. Pero ahora vamos a ir más profundo y vamos a ir voy a borrar esto porque vamos a ir un poquito también aquí y con esto terminamos y dejamos un poquito de tiempo a las preguntas
Y dejamos ya para el tema que viene, el anticristo y el falso profeta. Vamos a hablar sobre eso en el tema 5. Pero ¿cuál es el propósito de las 70 semanas de Daniel? Cuando hablo de las 70 semanas, estoy hablando de las 69 que se han cumplido y de la que nos queda. Atención, la que nos queda, la semana de la tribulación, que para nosotros, como hemos estado explicando y matizando, no es sino en relación a Israel y todo esto. Samuel, estoy leyendo. Sí, esto lo grabo y lo subo luego a YouTube, al que está asociado a mi perfil. Ya están los 3 temas grabados y subidos y editados, cortando al principio lo que tardo en empezar. Amén. Así que no os preocupéis que entre mañana y pasado esto lo subo. Pero ¿cuál es el propósito? Vamos allá. Yo voy a coger el rotulador porque vamos a escribir aquí y vamos a hablar. El primero de ellos, dice Daniel 9:24, que hemos estado leyendo, que el primero era para terminar la prevaricación. Bien. El primer propósito de la tribulación es terminar la prevaricación. Vale. ¿Y cuál es la prevaricación? Vamos allá. Terminar la prevaricación. Cuando hablamos de que se termina la prevaricación, la palabra hebrea que traduce terminar, no voy a poner el hebreo en sí porque no se va a entender, lo voy a transliterar, ¿vale? La palabra terminar, a ver si me escribe esto, que creo que se está borrando, creo que no me queda, bueno, si no queda, pues nada, os lo digo, no escribe, entonces os lo digo, mientras esto sale. Yo quería escribíroslo para que lo fuerais viendo, pero bueno, no pasa nada. Ya lo pondré en otro momento. Compraré otro mañana. Atención, la palabra, para terminar la prevaricación es lo primero. Terminar es la palabra hebrea kalá. Es la palabra hebrea kalá. ¿Y qué significa la palabra hebrea kalá? ¿Por qué no uso el griego? Podía usar la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, pero no la voy a usar. ¿Por qué no la voy a usar ahora y uso el hebreo? Porque el hebreo, estas palabras son más profundas en relación cuando habla de pecado. Prevaricación es una palabra que se traduce del hebreo peshá, y es una palabra diferente, con más connotación, con más sustancia que la palabra armatía en griego cuando habla de pecado más adelante. O sea, es más profundo. Por eso lo intento hacer así. ¿Cuál es el primer propósito? Terminar la prevaricación. Y la palabra terminar es una palabra hebrea que es la palabra kalá. ¿Y qué significa la palabra kalá? ¿Qué profundidad tiene? Refrenar firmemente, refrenar completamente, de alguna manera, traer a su fin. Terminarlo, sí o sí, traer a su fin. Eso es terminar la prevaricación. ¿Pero qué es prevaricar? ¿Qué es prevaricación? Se traduce de la palabra hebrea pesá, y la palabra pesá, la profundidad de esta palabra es la negativa a aceptar alguna autoridad, la negativa a aceptar un código. Es decir, no me someto a la autoridad, soy rebelde, soy contumaz. Esa es la palabra, y es una palabra bastante fuerte para decir pecado. Por eso, si hubiese traído la traducción de la Septuaginta, esta palabra se traduce tal cual solo por armatía, por pecado. Pero ya no es la intención con la palabra pesá en el hebreo, que es de ser contumaz, de ser rebelde a la autoridad. Y es terminar la negación a la autoridad. Lo primero, el primer propósito. Es decir, es una palabra que literalmente significa rebelarse, para que se pueda entender. Y en el texto hebreo tiene un artículo definido. Y cuando tiene un artículo definido, coge fuerza y cobra un sentido especial. Porque no es solamente terminar de prevaricar, de rebelarse, sino de terminar la prevaricación, es decir, donde se termina la rebelión sí o sí. Con la tribulación, con las 70 semanas, se termina la rebelión. O sea, que el reino que sigue en adelante, déjeme que me pide que haga un croquis y ya está. El término que sigue en adelante, es el reino milenial. Por lo tanto, no va a haber rebelión en el reino milenial. Se terminan con las 70 semanas. Por lo tanto, se refiere a un acto específico de prevaricación para llevarlo a su fin. Y en este contexto
¿Saben cuál es la prevaricación? El rechazo de Jesús como Mesías. Se termina esa prevaricación. Lo reciben como Mesías. Las 70 semanas que son dictaminadas sobre Jerusalén y sobre Israel es para terminar primero con la prevaricación. ¿Amén? ¿Y qué es? ¿Contra qué está la rebelión? Contra el rechazo de Jesús como Mesías. Se acaba y lo reconocen como Mesías en el reino milenial. Y eso es lo que nos dice Isaías 53 y Zacarías capítulo 12. Ahora atención, en este primer propósito, el pecado de rebelión debe ser controlado para que no vuelva a florecer. Específicamente el pecado de Israel de rechazar a Jesús como Mesías, que lo han estado haciendo y lo están haciendo todo este tiempo. Eso cesa. Para eso es el ejercicio de las 70 semanas. 70, no 69. O sea que la tribulación tiene este fin también. Tiene que ver con Israel. Por eso son dictaminadas sobre Jerusalén y sobre Israel, no sobre la iglesia. Por lo tanto, el pecado nacional de Israel ahora debe ser firmemente refrenado y traído a su fin. El rechazo de Jesús como Mesías acaba. Lo reconocen como Mesías. Amén. Atención. El segundo propósito, para ir terminando ya, es terminar con el pecado, decía el texto de Daniel 9:24. El segundo propósito es terminar con el pecado, pero la palabra hebrea que se traduce aquí como terminar, que es hatam, no puedo escribirlo, qué pena, si no se escribía las palabras con su traducción para que se pudiera entender. No tengo más rotulado, he estado escribiendo antes y no tengo más. Significa, la palabra hatán significa sellar. O sea que terminar significa sellar, encerrar en una prisión, mantener asegurado. Esa es la palabra hatán que traduce terminar en este caso, que es diferente a la palabra kalá, que es terminar la prevaricación. O sea, hatán significa sellar, encerrar, mantener asegurado, poner bajo llave, prevenir que ande libremente por ahí. Y es la palabra que habla de terminar con el pecado, terminar el pecado. Pero atención, porque la palabra hebrea para pecado en este contexto es la palabra hatat. ¿Y saben qué significa? Trayéndola a una traducción más sencilla, errar el blanco. Y se refiere a los pecados en la vida cotidiana. Los pecados de la vida cotidiana terminarán o serán quitados. Y el propósito de las 70 semanas que tiene que ver con Jerusalén y con Israel es para, primero, quitar la rebelión y recibir a Jesús como Mesías. Segundo, quitar los pecados, enclausurar los pecados cotidianos en la vida común de Israel, que eso tendrá como opción la limpieza para entrar al reino milenial. O sea que el segundo propósito de las 70 semanas es terminar el pecado en general, en la vida diaria en la nación de Israel. Por un lado, Él tratará con la única prevaricación específica, que es el rechazo de su título de Mesías, que lo han rechazado los judíos. Y por otro lado, el pecado diario de Israel también cesará dentro, ya para entrar en el reino milenial. Ese es el propósito de las 70 semanas. Un tercer propósito que leíamos en Daniel es expiar la iniquidad. El tercer propósito de las 70 semanas es expiar la iniquidad. Y la palabra hebrea para expiar es una palabra que significa hacer reparación. Y es la palabra kiper. Y la palabra kiper es hacer reparación, expiar, hacer reparación. No tengo otro contexto para explicarla. Y este es el medio por el cual el primero y el segundo, es decir, la prevaricación y terminar el pecado, serán llevados a cabo por medio del kiper, por medio de hacer reparación. El medio por el cual el pecado nacional de Israel de rechazar al Mesías será quitado, y el medio por el cual sus pecados diarios serían quitados, es por la expiación, que es propósito de las 70 semanas de Daniel sobre Jerusalén y sobre Israel. Atención, el tercer propósito es hacer una expiación específica por la iniquidad, porque la Biblia habla de la iniquidad específicamente. Y la palabra iniquidad se refiere a la naturaleza o al estado pecaminoso. ¿Y saben cuál es la palabra que se traduce aquí en este texto?
Abón. Y la palabra abón habla de iniquidad, algo inicuo, algo torcido. Por lo tanto, el programa de las 70 semanas es una limpieza de Israel, que incluirá quitar 3 cosas. Primero, el pecado nacional de rechazarlo como Mesías. Segundo, el pecado diario. Y tercero, tratar con la naturaleza pecaminosa misma, innata en uno. Y para eso es el ejercicio, el reloj profético de Dios para con Israel, las 70 semanas de Daniel. Amén. Pero hay un cuarto propósito que decía el texto: traer una era de justicia. Y el cuarto propósito de las 70 semanas es traer una justicia perdurable, o más literalmente, dice el texto en hebreo, traer una era de justicia eterna, que por eso da paso a la tribulación, al reino milenial. En los imperios, la roca que es cortada y que cae sobre la estatua y derriba a todos los imperios. Esto es lo que la palabra hebrea perdurable significa. No puedo escribirlo, sino de verdad aquí vamos a disfrutar mucho más esta parte del tema. ¿Saben cuál es la palabra que habla en relación a la eternidad? Traer una era de justicia eterna. Es la palabra Olán. Y la palabra Olán no solo expresa eternidad, atención, sino que también expresa justicia. La palabra Olán del hebreo expresa eternidad y expresa justicia. Y traer una era de justicia eterna es la palabra Olán. Amén. Y esta era de justicia es llamada el reino mesiánico, es llamado el milenio. O sea que las 70 semanas sirven para dar paso al milenio, para preparar a Israel para la entrada al milenio. Y este es el mismo punto que habla Isaías capítulo 1, 26, Isaías 11, Isaías 32, Jeremías 23 y 33, 15. Amén. O sea que el cuarto propósito es traer, atención, una era de justicia. Es decir, es establecer el reino milenial. Ese es el propósito de las 70 semanas, no de las 69. La tribulación entra en este contexto. Es el mismo propósito. Por lo tanto, la iglesia no está dentro, porque no es el propósito para la iglesia. Nosotros ya hemos disfrutado de los galardones, de las bodas del Cordero y luego de la cena de las bodas del Cordero, donde entra ya el Israel nacional con todo el contexto de pueblos y naciones que se han quedado, que están en la tierra y que pasan por este filtro para estar en el reino milenial. O sea que Daniel, atención, Daniel pensaba que el reino sería establecido inmediatamente después de los 70 años de cautiverio. Eso creía Daniel. Ahora se le dice que no va a ocurrir esto, Daniel, tranquilo, sino hasta después de 70 semanas, o sea, después de 490 años. Se lo dice en la visión que hemos estado analizando. Pero hay una quinta causa, propósito de las 70 semanas, ya para dejar el tema completamente hecho. Y el quinto propósito es el cese de la profecía, dice el texto bíblico que hemos leído. El quinto propósito de las 70 semanas es sellar la visión y la profecía. Atención, la visión y la profecía no es lo mismo, son dos cosas independientes. La palabra sellar significa sellar o cesar en este caso, porque la palabra en el texto hebreo es la palabra hatam. Y la palabra hatam en el texto hebreo es causar un cese, hacer cumplir algo completamente, cesar. Eso es lo que significa el contexto de la palabra hatam. ¿Amén? Atención ahora, porque la palabra visión, que se traduce aquí y viene del hebreo hazón, se refiere a la profecía oral, no a ver. Quiero que me entiendan, por favor, ¿vale? Para poder entender bien el contexto. Visión no habla de ver. Aquí la palabra que se traduce es la palabra jasón y hace referencia a la profecía oral. La profecía hecha solo oralmente. Y la palabra profecía, es decir, visión y profecía, la palabra visión se traduce por azor y habla de la profecía oral. La palabra profecía viene del hebreo nabí. ¿Y a qué se refiere? Se refiere a la profecía que encontramos de manera escrita, formalmente escrita. O sea, visión habla de la palabra azor, que es profecía oral, y la palabra profecía, aquí en el contexto es nabí, que habla de la profecía que encontramos de una forma escrita en los manuscritos de los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel y de los 12 profetas menores en el contexto que se tiene en ese momento cultural.
Amén. Por lo tanto, el quinto propósito de las 70 semanas es causar el cese de la profecía, tanto oral como escrita. Porque el programa de las 70 semanas contendrá el cumplimiento final de todas las profecías. La función de todas las profecías cesará en la segunda venida de Cristo. Toda profecía en relación a la segunda venida de Cristo, ya para inaugurar la era milenaria, se cumplen en las 70 semanas de Daniel. Y el sexto y último propósito que menciona Daniel es ungir al Santo de los Santos. ¿Sí, no? Sí, ungir al Santo de los Santos, para no irme de la línea. El sexto y último propósito es ungir al Santo de los Santos. Pero quiero que entiendan bien. ¿Saben que en el original, en el hebreo bíblico, en este texto, dice en realidad ungir un lugar santísimo? ¿Saben cómo se traduciría esta frase en el hebreo? Limshov Kodesh Kadashim. Ungir un lugar santísimo. Ese es el texto original. La frase sería, en hebreo sería Lishov Kodesh Kadashim, que esto significa ungir un lugar santísimo. No es una persona santísima, sino un lugar santísimo lo que se va a ungir. Es decir, un lugar santísimo es el templo, pero no está hablando del primer templo de Salomón, ni el segundo templo de Zorobabel, y ciertamente tampoco el tercer templo de la tribulación. Más bien está hablando del cuarto templo, el templo milenial, el templo mesiánico, que será construido por el mismo Señor y será ungido como parte del programa de las 70 semanas. ¿Amén? Bien, aquí quiero concluir el tema. Hemos hablado de la naturaleza de la tribulación, del desarrollo de la tribulación y hemos hablado del propósito de la tribulación. Que Dios os bendiga. Vamos a dejar unos minutos de preguntas dentro de este tema. Por favor, si hay alguna pregunta que es más adelante, lo dejamos cuando hablemos del siguiente tema. El tema número 5 de la semana que viene, si no pasa nada, estaremos hablando, ya hemos hablado de la tribulación, entendemos el contexto de la tribulación, hablaremos del anticristo y del falso profeta. Estaremos 3 o 4 programas hablando de la tribulación y de lo que hay en la tribulación. Luego ya pasaremos a eventos futuros. ¿Amén? Bien. Voy a mirar si hay alguna pregunta. Primero quiero explicar si se ha entendido, si lo habéis entendido. Déjame ponerme aquí la Biblia. Listo. Bien, aquí hay una pregunta. Explica lo del mensajero en Malaquías. Sí, a ver, Malaquías 4.5. Malaquías 4.5, que lo he mencionado, dice: he aquí yo os envío al profeta Elías, antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Está hablando del profeta Elías, pero no habla en la literalidad del profeta Elías, sino que es el contexto que se explica en ese momento. A Juan, cuando Juan el Bautista, se le llama el Elías que había de venir, cumpliendo una profecía retrospectiva, una profecía de doble cumplimiento. ¿Por qué? Porque Juan era Juan el Bautista, no era Elías literal. Por motivo, primero, no creemos en la reencarnación y evidentemente no era Elías. ¿Vale? Por lo tanto, esto está hablando del día grande y terrible, está hablando evidentemente del último día de la tribulación, de la última semana que queda descolgada de las 70, que es de lo que hemos estado desarrollando. Y cuando habla del profeta Elías, no es que hable del Elías, de alguna manera, del Elías literal, sino que está hablando en el contexto en el cual se habla, en el cual se menciona escatológicamente el tema, cuando anunció las sendas, el Elías que había de venir, que mismo Cristo dice, y ese es el Elías que había de venir, hablando de Juan el Bautista. Es el contexto, no es que venga el personaje en sí. Bien.
Lógico crítico, ¿el contexto de las 70 semanas habla de un pacto político o un pacto espiritual? No entiendo la pregunta. Perdona mi ignorancia, pero no entiendo la pregunta. ¿Un pacto político o un pacto espiritual? Es que no entiendo. Cuando hablas de pacto no sé a qué te refieres. Bien, a ver si hay alguna pregunta más. Si no hay preguntas, pues entonces o dos cosas. O me he explicado mal o me he explicado bien. Bien, el milenio, hermano, viene después de la guerra de Gog y Magog, o sea, después de los 7 años. Bien, que es lo que vamos a estar hablando dentro de un par de clases. Cuando acaba la tribulación, acaba con la guerra no de Gog y Magog, con la guerra del Armagedón. En la semana que viene, posiblemente, o la que viene, hablaremos del grupo político militar o de las naciones que hay dentro de la tribulación y todos los movimientos de guerra que hay en los 7 años, no solo los 3 años y medio futuros, ¿vale? Luego, la batalla del Armagedón, Apocalipsis capítulo 19, cuando se abre y desciende, ahí se culmina la tribulación, 7 años. Pero Daniel, que lo hablaremos cuando lleguemos ahí, Daniel habla y añade 75 días más. Se le añaden a la tribulación, pero no son parte de la tribulación. La tribulación acaba en los 7 años. Esos 75 días que se suman después, en esos 75 días hay 2 resurrecciones, 2 juicios y un encarcelamiento. Y luego sí, entra el reino milenial. Perdonadme si no puedo ver todo, que estoy leyendo y estoy fijándome un poquito bien en las preguntas. La Iglesia pasará a la Tercera Guerra Mundial, a la hermana Andrea Fernández. No hay señales, que la Biblia no nos da señales para decir cuándo va a ser el arrebatamiento. Puede ser esta noche, puede ser mañana, puede ser dentro de un mes, no lo sabemos. No hay señales, se nos manda a estar preparados. Por lo tanto, si mañana empieza la Tercera Guerra Mundial, y seguimos aquí, pues vamos a pasar por la Tercera Guerra Mundial y por la Cuarta y por la Quinta. Porque la tribulación o la batalla del Armagedón no se le llama Tercera Guerra Mundial. No lo sabemos. Puede ser que sí o puede ser que no. Dependiendo de todos los acontecimientos que sean, entre ellos el primer inicio es la Iglesia arrebatada. Por lo tanto, podemos pasar, si mañana inicia una Tercera Guerra Mundial y Cristo no ha venido a por la Iglesia, podemos pasar tranquilamente una Tercera Guerra Mundial y eventos como han pasado anterior a nosotros en la Primera y Segunda Guerra Mundial. ¿A qué se refiere cuando hace cesar el sacrificio en Daniel 9:27? Bueno, dentro de la confirmación del pacto que el anticristo, el personaje político y militar, hace con Israel, con la nación de Israel, de alguna manera, políticamente hablando, trayendo la paz en el Medio Oriente, aunque no es una paz mundial. Hemos confundido mucho, que lo estaremos hablando posiblemente la semana que viene, hemos confundido mucho que los 3 años y medio primeros es una paz mundial. No hay una paz mundial como tal. Hay una paz para el gobierno del Occidente, que es el imperio del anticristo. Y todos los que residen bajo la marca y todos los que residen en ese gobierno tienen paz. Pero habrá naciones como el Reino del Norte, el Reino del Sur y los reyes del Oriente que no estén de acuerdo con ese movimiento y con esa paz, porque no es mundial. La única paz mundial la va a haber en el reinado milenial bajo Cristo. No hay ningún caudillo ni ningún demonio que consiga algo mundialmente hablando, porque no está vinculado a Dios. Por lo tanto, cuando hace cesar el sacrificio, es porque una de las pautas o una de las cláusulas dentro de la confirmación del pacto con Israel habla de confirmación, la palabra original, no habla de la firma de un nuevo pacto, sino que habla de una confirmación de cosas que a lo largo de la historia, desde que Israel es nación, se han intentado cocer, pero no han cocido, no han empastado y se han quedado en el aire, como el pacto de Abraham o el pacto abrámico hace unos cuantos años, y muchas cosas políticamente hablando. Llegan a un término, pero nunca se cumple. Por lo tanto, ¿qué acontece? Que dentro de esa confirmación que el anticristo traerá todo y lo llevará a cumplimiento, habrá de nuevo el sacrificio reanudado en el templo que se edificará por parte del anticristo, o que dará esa orden para que se reedifique el templo y se pueda restablecer el sacrificio y la ofrenda.
conforme a las prácticas judías. De los 613 preceptos y mandamientos que hay en la Biblia, en la Torá, para Israel, muchos de ellos, más del 30%, son incumplibles, no se cumplen a día de hoy porque no hay templo, porque tienen que ver con el templo y tienen que ver con el sacrificio, con las ofrendas y con el sacerdocio, y eso ahora mismo no se puede hacer. Y entonces se inaugurará o se le dará cláusula dentro del pacto, y se romperá a los 3 años y medio. El anticristo rompe ese pacto y entonces se cesa el sacrificio por el contexto de guerra, de conflicto y de escapatoria que habrá en ese tiempo. Déjame coger el móvil porque si no yo me pierdo. Según los Pretri, el pacto de las 70 semanas es político. Lógico, según estoy escuchándote, dice según los Pretri, o sea que tú no eres Pretri, tú no crees en la pretribulación. Yo con mucho respeto te lo digo, ¿vale? Que no suene a mal, yo te lo digo con mucho respeto. Entiendo que tú no crees lo que estamos impartiendo. Entonces no voy a perder tiempo debatiendo algo que tú no crees, ni explicándote algo que tú no crees. Me gustaría responder a las preguntas que están preguntando para saber, para informarse y para formarse. Por lo que veo, tú ya estás formado. Preguntan con ganas de aprender, con ganas de establecerse. Mil disculpas, lógico crítico, ¿vale? Pero según los Preti, yo entiendo que tú no lo verás a explicar algo que tú no crees. Perdóname, pero quiero seguir con los que sí quieren aprender algo nuevo. José Camacho, el cuerno pequeño que fue sanada la herida, ¿se refiere el mundo político? Hay varias interpretaciones a la herida sanada. Hay varias interpretaciones. Mira, yo te voy a decir ahora, aunque no es el tema, porque es para la semana que viene, que hablo del anticristo, y ahí podéis preguntar todo lo que queráis en relación al anticristo y al falso profeta. Pero bueno, por hablar algo en estos minutos que nos restan, que son las 11:59 y en unos minutos ya acabo, porque ya no puedo más con la garganta. Bien, el cuerno pequeño que fue sanado, la herida que fue sanada, que hace referencia al anticristo y fue herida, una de sus cabezas, la cabeza fue herida. Hay dos interpretaciones. Una hablan de la literalidad, de que sufre un atentado, de que sufre una herida y de que es de alguna manera, entre comillas, surgido a la vida, ¿vale? Pero la segunda habla del reino, habla de un reino, es decir, que surge el imperio romano reconstruido en aquel entonces, una herida que fue golpeada, que parece que se había extinguido, vuelve a resurgir. Estas dos interpretaciones son las que más se sostienen o es sostenida por los teólogos del momento. Yo voy a mojarme, yo voy a dar mi interpretación. Yo no veo en la interpretación del texto en su origen que es una herida personal de él, sino más bien que hace referencia al imperio, hace referencia al mundo político de ese momento. Hermano Israel, eso de la Agenda 2030, nuevo orden mundial, no podría ser verdad. Daríamos tiempo. A ver, la Agenda 2030 es la semilla que se está preparando y que la gente está empezando a concienciarse para el tiempo tribulacionario. Evidentemente hay que entender que todo esto, si tenemos un conocimiento escatológico, amén, sano, entendemos que es un prototipo, es el proto de lo que viene. Es de alguna manera el esquema de lo que luego se va a desarrollar y se va a establecer en el mundo. Si la Agenda 2030 da inicio a la tribulación o está dentro de ella, evidentemente nosotros no lo vamos a ver. Si la Agenda 2030 es un prototipo, pero no es la realidad todavía tribulacionaria y se lleva a cabo, podemos estar dentro de la Agenda 2030. Siempre que no sea, puede ser un prototipo. Mira, cuando se generaron las tarjetas de crédito, el código de barras, muchos decían que cuando se anunciaba, no había la tecnología social que hoy tenemos, redes sociales, entonces llegaba la información pues a cuentagotas. Pero cuando aparecieron los primeros códigos de barras y se conmutaba el 666 y etcétera, pasaba exactamente lo mismo. Es un prototipo de algo. La tarjeta del médico, de la seguridad social del médico,
Si yo ahora estoy en Galicia y me voy a Barcelona cuando me voy a visitar a la familia o cuando me invitan y salgo fuera y me pongo malo, yo voy a un médico que no me conoce de nada, pero con mi tarjeta sabe todo mi historial. Eso con la tarjeta del médico. Imagínate que ese prototipo se lleva a gran escala y en una tarjeta, por decir algo, se incluye toda tu vida, todos tus movimientos, incluye un GPS que te guía pasos y que te hace como el móvil cuando andas, que te hace hasta la ruta. ¿No os pasa en el Google que cuando acaba un mes te dice todas las rutas y los sitios que has visitado? Si lo tienes activado, te dice todas las rutas y todos los puntos que has ido durante todo el mes. O sea, te ha seguido el rastro. El móvil te ha seguido el rastro por GPS. Pues imaginaos esto a gran escala. Pasa exactamente lo mismo. La Agenda 2030 tiene un esquema anticristo. Tiene un esquema humanista. El 666, el significado más profundo del 666 es llevar al hombre al estado máximo. El 6 es número de hombre. 3 veces 6 es manifestar al hombre a su máxima expresión, que es el propósito del anticristo. Que sea el hombre quien humanice, quien mande, quien reine, quien gobierne, al margen de Dios. Lo que pasó con Nimrod en Babel, y etcétera, etcétera, etcétera. Es lo que Satanás ha intentado hacer siempre. La Agenda 2030 tendrá esa ideología, pero si la Iglesia sigue aquí es porque es un prototipo y podremos estar viviendo quizás ese pensamiento o ese enfoque, no en su máxima expresión, hasta que la Iglesia sea arrebatada y entre entonces la persona del anticristo. Bien. Dice el lógico crítico, yo también puedo hacer cambiar de opinión. No sé lo que estáis hablando por ahí, pero bueno, ya lo he dicho. Ya lo he dicho. Bueno, compañero, que Dios os bendiga. Rafa, sí. Te voy a poner también a ti, Rafa, tú que siempre estás ahí conmigo. También para la semana está el Marcos conmigo, evidentemente, y tú también te voy a poner como moderador para que me eches una mano por ahí, después para las preguntas y para todo, ¿vale? Porque yo a veces me pierdo, estoy viendo, pero no llego. Tengo una pregunta que tiene que ver con esto. ¿Existe espíritu generacional? Cuando hablamos de, y es la última pregunta que respondo, son las 12:05 y ya para la semana seguimos, ¿vale? Bien, cuando hablo de espíritu generacional, yo no creo, la Biblia no me enseña eso. A mí la Biblia no me enseña. Hemos cometido un error, ¿vale? Con mucho respeto hablando. Hablamos mucho de espíritus, espíritu tal, espíritu religioso, espíritu de estupor, espíritu de no sé qué, como que todo es movido por los espíritus y nosotros no hacemos nada. Más que espíritu generacional, yo hablo de una conducta personal. Una conducta personal. Más que un espíritu, es una conducta. Solo que hemos adoptado un lenguaje muy neopentecostal. Hemos adoptado un lenguaje muy del pentecostalismo a su máxima expresión. Y vemos espíritus en todos los lados y todos son movidos por espíritus. Cuando dice la Biblia que somos atraídos y seducidos por nuestra propia concupiscencia. O sea, cuando hablamos de espíritu, tiene un espíritu de religiosidad. No, esto es una conducta religiosa. Eres religioso porque es una conducta que te nace, pero no hay un espíritu que te mueva a ser religioso. ¿Tiene un espíritu de mentira? No, eres un mentiroso nato y te nace por tu concupiscencia. No hay un espíritu que te lleve a mentir. ¿Tiene un espíritu de lujuria? No, es que tienes concupiscencia en los ojos y ves con lujuria. Es una conducta pecaminosa tuya por tu concupiscencia, porque no la sometes a santidad, y no hay ningún espíritu que te lleve a mirar de una manera desordenada. O sea, tenemos un lenguaje un poquito complicado. Amén, y lo hemos adoptado a nuestro evangelio y así tenemos las confusiones que tenemos. Amén. Bueno, compañero, pero daríamos tiempo al rapto, ¿no, hermano Israel? Sí, claro que sí. No hay señales, es inminente. Es inminente, ¿vale? El rapto es inminente. El rapto, más que rapto, usar la palabra arrebatamiento. Porque rapto significa raptar a alguien sin su consentimiento. Y a mí no me rapta sin mi consentimiento, a mí me arrebata del fuego que viene, de la prueba que viene, que hemos visto que la Biblia habla y enseña que las 70 semanas son para Israel y para Jerusalén. Amén. Según la Biblia, son obras de la carne. Adolfo, gracias por ayudarme.
Bien, compañeros, vamos a cerrar aquí. Voy a dar gracias, sé que hoy la cosa está más movida que la semana pasada, pero voy a cerrarlo aquí, ¿vale? Nos hemos mantenido con 55 personas dentro, luego habrá otras tantas que no estén dentro, que Dios las bendiga de igual forma. Amén. Estoy intentando responder ya para las semanas, y ya está el Marcos y alguno más del moderador, pues ya leen las preguntas, las responden ellos, y así yo guardo un poco de silencio y descanso. Ha sido un programa intensivo, claro que sí, Marcos, muy intensivo. Vale, voy a dar gracias por todo y nos despedimos. Y la semana que viene, tema número 5. Hablamos del anticristo y del falso profeta. Amén. Bien, Dios eterno, Padre, muchas gracias, Señor, por todo cuanto haces. Quiero que nos bendiga, Señor. Gracias por tu bendición, gracias por dejarnos impartir estos temas, gracias por darnos luz y claridad. Bendice a todos y aquellos que estén conectados, aunque no tengamos la misma opinión bíblica, pero sí nos salvamos en Cristo y en ti, Jesús, y en esto sí estamos de acuerdo. Te pido que tú nos bendigas y que tú nos sigas enseñando, no para saber más de la Biblia, sino para vivir conforme a la Biblia, Señor, y ser personas humildes, Señor, y vivir sin arrogancia, Señor. Gracias por todo en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, chicos, que Dios os bendiga